otros que vamos a estudiar esta mañana. En la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, si me acompañan, Santiago capítulo 5. Versículo 16. Alguien que me ayude a darle lectura, por favor, hermanos, en la versión que lo tengan. Entonces, déjenme ponerle aquí silencio a mi teléfono. La clase de esta mañana es: confiésense unos a otros vuestros pecados o sus pecados. Ese es el unos a otros que hoy vamos a ver en esta mañana, hermanos. Y es importante primero entender el contexto de este solo texto. Pero quisiera comenzar, antes de la explicación de las palabras en griego, de que podamos comprender bien un solo versículo y cómo lo podemos llevar a la práctica. Piensen en esta pregunta: ¿qué pasa en nosotros, hermanos, cuando guardamos un pecado muy en nuestro interior, muy en nuestro corazón? Y no solo eso, sino que lo guardamos en nuestro interior como un tesoro. No es un tesoro valioso, sino un tesoro, gracias hermano, un tesoro incómodo. Pero ahí está guardado, es valioso porque pues la validez que tiene es que yo no sea descubierto con ese pecado, ese sentido tal vez de vergüenza si lo traigo a memoria, si estoy luchando con él, pero es algo que se va atesorando ahí. Cuenta, hermanos, una breve historia de un joven en la iglesia que vivía con culpa, mucha culpa por una falta sexual que él había cometido. Y pues tenía temor de contarlo, tenía temor de confesarlo. Lo primero que sucede cuando nosotros ocultamos un pecado, ¿qué es lo que ustedes pueden percibir en la vida del primo de un amigo? No en ustedes, sino en alguien más. Bueno, sabemos que tal vez pudiéramos nosotros recordar un poco, pero son las mismas señales, características en el ser humano, aún un creyente, cuando ocultamos un pecado. ¿Qué creen que sucede en nuestras vidas? ¿Qué va pasando? A ver, acuérdense, cuando alguien está ocultando algún pecado y ven, ¿qué características ven en esa persona? ¿Sí, hermana Cristi? Viene la decadencia espiritual, ¿ok? ¿Y cómo se va manifestando esa decadencia espiritual? Obviamente vamos empezando a deslizarnos, ¿verdad? Pero ya externamente, ¿qué sucede? A ver, hermana Mara, y luego nuestra hermana Claudia. Ok, muy bien. Ahí vamos viendo cómo reaccionamos ante un pecado no confesado. Hermana Claudia, nos empezamos a justificar, a alejarnos un poco. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en cuanto comieron los dos del fruto? Fue lo primero que hicieron, ¿se acuerdan?
se escondieron de la presencia de Dios. Entonces, ese patrón de Adán y Eva en Génesis nos enseña mucho acerca de cómo nosotros reaccionamos hacia un pecado no confesado. Ellos son el patrón bíblico que podemos ver desde Génesis de qué sucede en nuestros corazones cuando nosotros ocultamos como algo valioso un pecado. Lo primero es aislarnos. Ese es el punto del comienzo de la decadencia espiritual, como bien comentaba nuestra hermana Cristi, y empieza la lucha después de alejarnos. Nuestra hermana Mara y nuestra hermana Claudia, obviamente es imposible alejarse de Dios, pero ese aislamiento conduce, en segundo lugar, hermanos, a la hipocresía. A la hipocresía, y la hipocresía pues es tratar de aparentar interna y externamente cómo poder esconder todavía más ese pecado, que nadie se dé cuenta que una persona en nuestro contexto creyente, cristiano, cristiana de algún tiempo ya en el Señor, y cómo cayó en eso. Empieza el ataque en nuestra carne con el orgullo, y el orgullo, recuerden, lo primero que hace es ponerse un caparazón para no verse expuesto, no verse lastimado, no verse señalado, ¿verdad? Que se le avergüence. Entonces el orgullo empieza a crear esa careta en nosotros, tanto interna como externamente, que fue algo que hicieron Adán y Eva. Después de esconderse, entre comillas, de Dios, de su presencia, salen a andar nuevamente por el jardín como si nada, pero se acuerdan que estaban ¿qué? Desnudos. Y entonces ellos cosen unas hojas de higuera. ¿Para qué? Para justificar su desnudez externa, ¿verdad? Entonces querían presentarse externamente delante de Dios como antes, como si nada hubiese pasado, y lo hacen a su manera. Justifican su desnudez, su falta, su culpa, la vergüenza, porque todo eso se resume en hipocresía, ¿no? En el orgullo que va a empezar a ver qué hacemos para que no se den cuenta de que estamos ocultando algo. Después eso lleva al estancamiento espiritual, primeramente, como primer escalón de esa bajada, y ahí puede empezar a pasar cualquier tipo de cosas, hermanos. Cualquier tipo de cosas. Entonces, nuestro texto dice: confesaos unos a otros, o confiésense unos a otros, y es clara la escritura, sus pecados. O sea, la práctica de unos a otros debe de ser algo real en la vida de la iglesia. Hoy vamos a ver por qué es importante estar confesando nuestros pecados unos a otros. Pero hablando de la confesión, de los límites de la confesión, tenemos que empezar aclarando que hay pecados que solo nos corresponde confesarle a Dios, no unos a otros, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Así es.
Excelente, hermano. Repíteme el versículo 9 de Primera de Juan, hermano. Bueno, a todos, escúchenlo con atención, hermanos. ¿Ok? Entonces, Primera de Juan 1:9 nos enseña esta parte. Hermanos, si yo pienso mal de alguien, pero esa persona no lo sabe, pero Dios sí sabe que yo pensé mal de alguien, y luego ese pensamiento me llevó a un sentimiento de esa misma persona que no sabe que yo estoy sintiendo algo, Primera de Juan 1:9 nos llama a que nuestra primera confesión, no lo estoy diciendo entre comillas, nuestra primera confesión de esos pecados deben de ser ante Dios. Primera de Juan 1:9 es claro. No hay necesidad de ir a decir, ¿sabes qué? Hace rato pensé mal de ti, me caíste bien gorda. O sea, no edifica. ¿Se dan cuenta? No hay necesidad porque es algo entre tú y Dios y es mejor arreglar en el corazón, en la mente, a la luz de la palabra y lo que el Señor muestra en esa oración, mi conducta, mi sentir y mi pensar con respecto a ese hermano o hermana, y todo eso nos trae paz, nos lleva a paz. Entonces recuerden, la primera confesión o la confesión implica que ubiques la clase de pecado. Obviamente, si yo ahorita saludo a Betty, y entré a saludarle y le digo, ay Betty, la verdad es que, no sé, ¿de qué manera quieres que peque contra ti en la ilustración? Peco contra ella de alguna manera, un juicio, como decía nuestro hermano, o ella se da cuenta y le digo, ya te diste cuenta que ayer en matrimonios, los de tal iglesia, o sea, empiezo, ¿no? A murmurar. Esa situación que sí salió de mi boca, que fue notorio el pecado, que contaminé o intenté contaminar el corazón de Betty, sí me lleva a que en algún momento, otra vez, ¿con quién comienza mi confesión? Con el Señor. Pero el Señor me va a llevar a ir a pedirle perdón a Betty, a confesarle mi falta y decirle, ¿sabes qué, Betty? Ayuda por mí porque soy un murmurador. Tú ayer me escuchaste murmurar acerca de los hermanos, yo no soy quien. Y ahorita vamos a ver detalles de esa confesión, de cómo es una confesión bíblica o cómo nos enseña la Escritura una confesión. Pero lo primero para ir sentando las bases de este confesaos o confiésense unos a otros sus pecados es tener ese cuidado de no confesar alguna falta que otro hermano no sabe, ¿verdad? Se queda entre ellos. Tal vez a otros, si sabes qué, he estado pensando mal de un hermano, ayúdame a orar, ahí sí como dice nuestro hermano Enrique, ¿no? Pero no ir directamente con la persona con la cual estamos diciendo. Fíjense que hay un motivo en la consejería pastoral, a veces se descubren las motivaciones porque vemos a veces a personas o hay casos en donde caemos, en donde nuestra honestidad aparente nos lleva a ir a decirle a una persona, ¿sabes qué? Necesito perdón. Por ejemplo, yo conocí a un consejero varón, hasta la fecha, gracias a Dios, no ha caído, ya es una persona grande, pero él en su iglesia sí recibía, por ejemplo, siendo varón, a hermanas para consejería solo, y Dios le dio esa fortaleza, y qué bueno. He visto otros casos que pues, es un caos y todo tipo de pecados, adulterio, pero él me platicaba, siendo varón, que en los años de ministerio que lleva en sus consejerías, pues muchas mujeres le dijeron, usted me gusta mucho, ¿no? O sea, así, y lo tengo que confesar, porque pues ahí está. O sea, no hay razón, hermanos, ¿no? Pero se descubre que es una parte de una intención todavía pecaminosa, ¿se dan cuenta? Es chicle y pega. Yo le digo, aparento confesión, pero ahí te va, ¿no? Y, no, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado porque estoy hablando de una situación sexual, pero a veces el decir chicle y pega, voy a herir a alguien y decirle me caes gordo y quería confesarte que me caes gordo. O sea, no hay edificación. No es necesario. Ese confesarse, entonces, Primera de Juan 1, 8 y 9, sobre todo el 9 nos indica primeramente, siempre, ante Dios, para que Él traiga a través de su Espíritu Santo la palabra de Dios, que es la que va a acompañar mi confesión bíblica. Ahorita lo vamos a ver. Entonces,
Pero la Biblia aquí en nuestro texto añade una dimensión comunitaria. Ahí sí vamos a la siguiente confesión, una confesión mutua. Esa frase unos a otros ya la estudiamos durante todo el estudio y entonces nos enseña que la iglesia es como ese lugar donde la culpa se hace pública entre hermanos no para humillar, sino para sanar y restaurar, porque nuestro mismo texto lo dice. Ese unos a otros de confesar nuestros pecados nos lleva a unos a otros, que hoy no vamos a entrar a detalle, pero es oren unos por otros, la oración del justo puede mucho. Así termina Santiago 5, 16 y 17. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo de esta clase es que comprendamos juntos, hermanos, el mandato bíblico, porque confesaos no es una opción. El verbo es un mandato imperativo, presente, continuo. Estén confesando continuamente sus pecados unos a otros. Entonces es un mandato. Y también tenemos la intención de comprender que esta confesión mutua de pecado nos lleve a reconocer nuestra pecaminosidad y a mantenernos humildes comunitariamente hablando. Entre más ocultemos nuestros pecados que necesitan ser confesados, ya explicamos cuáles, eso infla la iglesia de orgullo, apariencia. No es sano, no es saludable para una iglesia vivir sin que se confiesen los pecados unos a otros. Porque si no comienza a darse una batalla de egos, ¿verdad? Y sin mencionarlo, empezamos una competencia de a ver quién peca menos, pero ya lo escuchamos. Primera de Juan 1:8. Todos seguimos cayendo y pecando, no practicamos el pecado. Hay muchas diferencias en el creyente porque el pecado duele, el pecado lastima nuestro corazón, esa nueva criatura que en realidad sí somos, ya no nos permite ni practicar, ni disfrutar, ni vivir el pecado como antes. Sí lo vivíamos, éramos tremendos en ese pecado, en cualquiera. Terminábamos uno y ya estábamos pensando en el otro, ¿no? Bueno, a mí me pasó así. Entonces, también queremos identificar juntos en esta clase los obstáculos para esa no confesión, que ya estamos nombrando algunos, y prácticas saludables que sí nos pueden llevar a salir con herramientas para implementar y enseñar entre nosotros la confesión mutua en la comunidad cristiana, y hasta añadimos de la gracia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, regresen conmigo a Santiago 5:16. Y si se dan cuenta, ahí vamos a ver 3 cláusulas. ¿Se acuerdan los que vienen al taller? Bueno, no sé, tal vez es bien difícil con tanto término ahí del taller de cómo enseñar expositivamente. Pero una cláusula, recuerden que una cláusula es una frase con inicio y término de idea. Nuestro texto tiene 3. Confiesen sus pecados unos a otros o unos a otros sus pecados, depende de la versión que ustedes tengan. Y esto implica una acción bilateral y comunitaria de un mandamiento de Dios. Y añade, y oren unos por otros. Si se dan cuenta, la confesión lleva a la intercesión como resultado. El pasaje nos lo enseña. Y luego hay una tercera cláusula que nos da un propósito. Y nos damos cuenta del propósito por esa palabra para. ¿Se dieron cuenta? Para que sean sanados. Ahí están nuestras 3 partes en las que podemos dividir nuestro texto. Y ya de ahí sale un sermón, ¿no? Hay un propósito, sanidad, y Santiago nos enseña sanidad física y espiritual. O sea, y hay un énfasis, que hay poder eficaz en esa sanidad.
La Escritura entonces también, hermanos, en este tercer punto, tal lo vamos a ver a detalle, nos enseña que el pecado no siempre, pero generalmente trae situaciones físicas. No siempre, porque acuérdense de los amigos de Job, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ve tu condición, ¿qué hiciste? No. Había un propósito diferente, pero ellos insistían. Y en el contexto judío, si alguien estaba enfermo, si a alguien le pasaba, ¿qué hiciste? ¿No? No siempre es así, pero el contexto judío lo enseña. ¿Se acuerdan de David? Mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir de día y de noche, ¿no? Imagínense a David hecho un huesito. Pero también médicamente se ha mostrado que las situaciones emocionales se llevan o implican en situaciones físicas. ¿Y cómo se le llama a eso? Enfermedades, ¿se acuerdan cómo? Psicosomáticas, ¿verdad? También hay cuerpos más fuertes que otros, no necesariamente es una regla, pero puede implicar eso, una situación física. Pero donde sí no hay vuelta atrás es en la espiritual. El pecado enferma nuestro espíritu, lo enferma. En un sentido estoy utilizando la palabra, no para que no digamos, entonces necesitamos sanidad. No. Estoy hablando de algo que necesita ser restaurado, necesita ser sanado. Así que entonces esa confesión mutua de estas tres cláusulas que vemos aquí, ordenada por Dios, es un medio bíblico de restauración y santificación. Transforma culpabilidad escondida, porque ya vimos que es el resultado de callar nuestros pecados, que debemos evitar eso a toda costa, que es necesario confesar a Dios los pecados que necesitan ser confesados delante de Él. Ayúdame, Señor, tengo este sentimiento, pensé esto, sentí esto. Pero la transforma esa culpabilidad escondida en comunidad sanadora cuando se practica con humildad, amor y límites pastorales. Y eso es lo que vamos a aprender en nuestro texto. Es que esta confesión tiene tres ingredientes: humildad, amor y límites pastorales. ¿Okay? Vamos a verlo juntos. En el punto 1 vamos a ver el fundamento bíblico de la confesión mutua. La idea entonces, hermanos, de Santiago es que la confesión no solo es entre el individuo y Dios. La palabra ordena que la comunidad participe en el proceso de confesión y restitución. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hemos dejado de hacerlo por la falta de respuesta de la comunidad. O no sé si hasta yo ya mismo me di cuenta que ya no lo hacen, porque no tenemos nosotros la evidencia. Pero a ver, Adán, ¿todavía se pasan las tarjetitas de oración? Ya no va. Ya no están. Pero tú o José Luis nos podrían decir con evidencia que eso fue bajando, ¿cierto o no? Y ahí estaban las tarjetitas, pero no nos gusta. Y comenzando desde los pastores, hermanos, vemos la evidencia de Pablo en varias de sus cartas pidiendo oración ante sus debilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante porque no estamos hablando, incluso Santiago se extiende un paso más hacia esa confesión en tercer nivel. Primer nivel, entre Dios y yo, ya lo explicamos. Segundo nivel, a un nivel uno a uno, pero aquí dice unos a otros. ¿Se dan cuenta? Y eso ya está más complicado. ¿Cómo la iglesia se va a enterar de esta situación? Hermanos, son nuestras faltas, son nuestras luchas, es nuestra verdad. Y es un mandato. Aún sería bueno confesar por generalidades e ir dándonos esa confianza de vernos vulnerables, porque ya queda en los demás el que utilicen esa vulnerabilidad, transparencia, sinceridad mía para mal. Pero yo debo cumplir este mandato. Pero el orgullo pues, va a estar ahí. Entonces,
el fundamento bíblico de la confesión mutua viene en la primera frase de Santiago 5:16. Confiesen pues, dice en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, sus ofensas unos a otros. Comencemos con este verbo, confiesen, que es un verbo imperativo, un mandato, no es opcional. Confesar significa declarar el pecado, reconocer la ofensa. No solo es admitir ante uno mismo, confesar, declarar el pecado. Escuchen, vamos a añadir un ingrediente más a la confesión bíblica, tanto en hebreo como en griego. Declarar lo que Dios dice de ese pecado. ¿Se dan cuenta? Eso implica más profundidad en mi arrepentimiento. La profundidad de mi arrepentimiento cuando yo confieso una falta va a depender de la teología, de la amartiología. ¿Se acuerdan qué es la amartiología? La doctrina del pecado, del concepto que yo tenga de pecado. Entre más amplio sea, mi confesión es mucho más profunda, mucho más sincera, pero también mi arrepentimiento. Si alguien me cacha en una mentira, fíjense qué gran diferencia hay entre, híjole, a lo primero, ¿qué ven en esta confesión de la mentira? Me acerco a una persona y le digo, quería venir a decirte, Pedrita, Juanita o Juanito, no, Juanito sí tenemos, que si hice algo que te lastimara, me perdones. ¿Ustedes creen que eso es confesión? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Que si herí con alguna palabra tu corazón, me perdones. O sea, hermanos, yo a ese tipo de expresiones, la verdad no contesto. Pido a Dios que ayude a esa persona, a ese hermano, a mi cónyuge, a mis hijos, a mí mismo primeramente. Dame luz de mi falta. ¿Será el único que me pasa a mí? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. No, a unos hasta le ponemos más. Si acaso hubo algo que sin que yo me diera cuenta, y en lugar de extender nuestra confesión bíblica, extendemos nuestra justificación, ¿se dan cuenta? Tenemos esa naturaleza. Eso no es confesión. Declarar, dice la palabra en griego, declarar el pecado, reconocer la ofensa. Quiero pedirte perdón por haberte mentido deliberadamente. Porque Dios dice en su palabra, no mentirás, y yo te mentí. Es un mandamiento delante de Dios. Porque aparte me hace tener una expresión, y por eso te pido perdón, como un hijo del diablo, porque el diablo es padre de mentira, y yo actué como un hijo del diablo. ¿Se dan cuenta cómo va ampliando? Cada cosa que el Señor haya traído en esa primera confesión delante de Él, mi falta, el Espíritu va a traer palabra acerca de ese pecado, y entonces cuando yo voy con alguien a confesar, hermanos, ¿han visto ese tipo de confesión? También las he visto. Ya ni dices nada, o sea, el Espíritu Santo ya hizo su obra en el hermano, en la hermana, en mi cónyuge, en quien lo confiese, y hasta te pones a llorar con él o con ella, ¿no? Porque hay una confesión, recuerden entonces, sí de la falta, pero nosotros como creyentes declaramos también lo que Dios piensa, siente acerca de esa falta, de ese pecado. ¿Cambia o no cambia la situación entre una confesión y otra? Esa es la confesión a la que estamos llamados a dar. Confiesen, o sea, declaren su pecado. Y cada vez que ahora, a partir de esta clase, si acaso te ofendí, perdón, hasta parece canción, sí es una canción, ¿verdad? Si en algo te fallé, perdón. Sí, ya me acordé. Sí, hermano, por favor.
Tremendo eso que acabas de decir, hermano, porque exactamente, creo que en mis ilustraciones de lo que a mí me ha pasado, cuando he pedido perdón, exactamente llego a eso, a esa palabra, discúlpame. O digo la palabra perdón sin comprenderla, ¿verdad? O sea, sin sentirla, de verdad sientes el dolor que te lleva el perdón, porque no me lleva a eso porque si acaso hice algo, o sea, no soy consciente profundamente de la falta que cometí. Muy bien. Después viene ahí en el texto, no sé si la Reina Valera lo tiene, dice pues, que es un conectivo lógico. Santiago, hermanos, ha hablado de oración por los enfermos, paciencia y responsabilidad mutua, versículos anteriores, pero aquí vincula la confesión con la vida comunitaria sana. Ese pues conecta, confiesen pues sus ofensas unos a otros. La palabra implica, sus ofensas implican falta moral, pecado. Entonces esto reafirma que no es una confesión vaga, sino reconocer la realidad moral que hiere primeramente a Dios y que luego hiere a otros. Es una conciencia plena de una confesión de un pecado. Estamos en el contexto de la iglesia, pero como ilustración nos ayuda mucho el matrimonio. ¿Cuántas faltitas, entre comillas, que las pequeñas zorras hacen guarida, como ya nos decía nuestro hermano Enrique, se van acumulando en nuestros matrimonios por no confesar nuestras faltas unos a otros? ¿No les ha pasado? A mí me pasa, hermanos, que yo caigo en un pecado con mi esposa y a las 2 horas yo le hablo como si nada. O sea, no, o sea, y a veces el Espíritu me dice, pide perdón. Y yo, mi mayor expresión de perdón es como cambiar mi actitud. Hola, amor. ¿No? Yo creo, pues ella, la falta fue grave, le dije algo tal vez en la última llamada o antes de que se fuera para vernos, y ya pienso que mi cambio de actitud es así como, pero ¿saben qué? También es como una amenaza. Mira, ya le bajé, a ver si te diste cuenta que me hiciste daño, o que yo te hice daño, pero ya le bajé. Eso es confesión, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo no tiene nada que ver? Pero esa es nuestra naturaleza. Pero si nos pasa con seres que amamos en nuestro hogar, ¿qué se espera un hermano en la iglesia? Tengamos cuidado con eso. Porque si lo hacemos con las personas más cercanas a nosotros que amamos, aunque digamos que no, vamos a tratar peor a un hermano o una hermana. Crucial entonces sus ofensas, reconocer que le he fallado a Dios y que le he fallado a otros. Y unos a otros es la confesión recíproca y comunitaria, no es exposición pública indiscriminada, repito, sino una confesión interpersonal en una relación de confianza. Rechaza tanto el individualismo como el secretismo. No sincretismo, secretismo. Tengamos cuidado, repito, para los que no habían llegado, en ser una iglesia que no confiesen sus pecados unos a otros, porque se va inflando, dijimos que el ego, el orgullo se va inflando entre nosotros y comienza la batalla entre a ver quién es más impecable delante de los demás. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Y tú? Bien. ¿Qué tal las luchas? No tuve, gracias a Dios, hermano. Bendecida la semana sin luchas. Ya ves que hay procesos en que no las hay. Ok, hermano. No, yo sí tuve faltas, pero las normales, el Señor siempre me ayuda y empieza. Es una locura lo que el pecado puede hacer entre nosotros, hermanos. A mejor practicar la humildad y ser honestos y verdaderos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, ya lo citó nuestro hermano. Vamos, también vean lo que dice Gálatas 1 y 2. ¿Quién me ayuda a buscar Gálatas 6, 1 y 2?
¿ok? Salmo 32:5, David es otro salmo de confesión, dice, confesé mi pecado y además adelante, y tú me perdonaste. Entonces, hermanos, Santiago no se inventa una práctica, no dice, ay, bueno, pues vamos a meterle unos a otros más, no, sino que él conecta con el Antiguo Testamento, con el testimonio del Antiguo Testamento de Proverbios, Salmos, y también con la enseñanza apostólica sobre la restauración y la responsabilidad mutua que hay entre nosotros. Así que escuchen, hermanos, la confesión comunitaria forma parte de la disciplina y la misericordia de la iglesia. Repito, la confesión comunitaria forma parte de la disciplina y la misericordia de la iglesia. Practiquémosla. Practiquemos la confesión comunitaria como parte de la disciplina y la misericordia de la iglesia. Imagina, hermano, una infección en el cuerpo. Si el punto de infección se oculta, el daño que va a hacer se va a extender. Si se expone con cuidado, el médico el médico va a hacer su tarea y la persona va a recibir el tratamiento, va a llegar a la sanidad. Así la confesión, vean la ilustración, así la confesión permite que la medicina, que ahorita nos va a decir Santiago cuál es, la oración, el consejo, la restitución, fluya. Tú en lo personal, hermano, ¿estás colaborando con tu iglesia como una infección oculta? Meditémoslo cada uno delante de Dios. Yo me di cuenta que sí, hermano, de repente me lucho con el orgullo, ¿no? Entonces quiero no luchar y que vean, junto con nuestro pastor Ascari, nosotros ser el ejemplo de estar confesando nuestras luchas. No pasa nada, hermanos. Obvio, repito, las luchas internas, mis pensamientos que tuve de otra persona, ¿qué debemos de hacer con ellas? Las confesamos, pero a la persona, no. ¿A quién? A Dios. Repito también para los que no llegaron en esa primera introducción, hay pecados que se confiesan solamente. ¿A quién, hermanos, que sí llegaron temprano? A Dios. ¿No? Yo vi que bueno, que no hay un grupo de alabanza grande, ¿no? No está nuestro hermano Mario y Anita, ¿no? Porque iba a decir los de la alabanza, pero pues son ellos. Todos están, no llegaron bien alineados, que es difícil que ellos no lo hagan, ¿no? Pero no se volvió los zapatos. Y yo estoy pensando, ¿no? No se volvió los zapatos. ¿A poco voy a ir con el hermano y le voy a decir, hermano, hoy sí vienes, no te volteaste tus zapatos, qué cochino eres? O sea, no, yo lo pensé, ¿a quién se lo entrego? A Dios, ahí se queda la confesión. Pero si voy con Betty y le digo, entonces ahí sí, es mi responsabilidad pedirle perdón a Betty por el comentario que yo hice del otro hermano, ¿se dan cuenta? Hay que diferenciarlo siempre. Sí. Si la otra, ok, ahí sí. Sí, porque vean, el grado de infección ya se extendió y hay que ir a limpiar ese grado de infección porque a lo mejor nos acercamos con Betty, ya nos metimos en el chisme, vamos a hacer los tres, el triángulo de los pecadores. ¿Okay? Entonces, yo fui con Betty a hablar de ti, ¿no? Y Betty, la rajona, fue contigo. No es cierto. No es cierto. Y Betty, bueno, pues fue y te dijo, hermano, ¿no? Pero ya a mí el Señor me redargulló, yo fui delante de Dios, no bastaría yo con ir con ella. Porque ya mi pecado, el que yo comencé, ya llegó a tus oídos. Entonces ya la infección, eso sucede en las iglesias, hermano. En serio, y escuchen esto, de sana doctrina, con maestros, predicadores tremendos.
Pero como no se disipula y luego la iglesia va, crece, 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 es un relajo, una infección y hasta que salen los problemas, ¿no? Hemos hasta recibido gente de esas iglesias donde ya la capacidad de gente y de pecado se crece en demasía, que a veces es imposible, aún con el gran esfuerzo que hacen hombres de Dios, familias completas. Primero Samuel, luego Elsa. Sí, hermano. Ese es el tercer nivel que hablábamos, ¿te das cuenta? Es el tercer nivel al que nos lleva el mandato, hermanos. Porque eso iría a lo más profundo de que se evite la infección. Es una tarea complicada por nuestro orgullo, pero esa es la meta. Entonces empecemos por niveles. Algunos aquí tal vez ni siquiera delante de Dios confesamos, ¿no? Y un pecado personal nos lleva, ¿a qué nos llevaba primero? A aislarnos como Adán y Eva, ¿se acuerdan que lo vimos? Y luego inmediatamente a la hipocresía, como ellos lo hicieron con sus hojitas de higuera. Lo mismo hacemos tú y yo. Entonces, algunos tal vez hoy Dios nos llama a que estemos confesando continuamente nuestras faltas delante de Dios, continuamente, y no en general. Ya vimos la confesión, porque sería lo mismo delante de nuestro Padre, hermanos. Una confesión, no sé si te ha pasado. Yo sí, hermanos, pongo mi música, mi alabanza, no está Gaby, no está porque ella se fue, estoy solo yo ahí, pongo mi música y he acabado hincado, chorreando de lágrimas, de moco, ¿no? Pues así, literal. Y es entre el Señor y yo. Y ahí se queda, y es una paz, hermano, una liviandad tan tremenda. Otros tal vez tenemos a través de la clase que empezar a practicar la segunda situación. Sí, notar que mi pecado ha infectado a otros, ir a pedir perdón en lo personal, porque mi pecado sí llegó a oídos, sí lastimó con su boca, sí lastimó con alguna acción, alguna situación que yo cometí y que fue evidente a un hermano. Y el tercer nivel es el que dice nuestro hermano Samuel. Y vamos a intentar practicarlo todos. Ahí les voy, hermanos, ¿no? Ahí les voy, esto está infectando a nivel comunitario, perdónenme. No ha pasado en la iglesia. Intentémoslo. ¿Acaso serás tú el valiente que sea el pionero de esta confesión? Yo voto por Hugo. No es cierto. Sí, Elsa y luego nuestra hermana Sonia, sí. Ok. Es excelente pregunta. Pero de acuerdo a Santiago, al puro texto, sí hay con la otra persona, sí hay cosas que analizar con la otra persona, pero el texto ahorita no nos lo enseña. La situación es la mía, la que yo voy a sanar en mi interior. Pueden pasar dos cosas. Una, que casi, hermanos, yo no he visto un porcentaje de una confesión meditada, completada, reflexionada como la que hemos visto aquí, que no tenga un buen efecto. Pero aún si fuera así, el mandato es unos a otros. Entonces, no es que no me importe la reacción de la otra persona, pero muchas veces aún es una prueba para mi orgullo, porque tal vez no es una falta la que he cometido. A lo mejor es un cúmulo de faltas y ya no me creen. Uh-huh. Claro, sí, ok, ya entendí. Ese es el motivo. De hecho, lo correcto, Elsa, sería Betty decir gracias por decirme, tienes razón,
vamos a orar juntos. Y ¿sabes qué? Sí pensé lo mismo, ¿no? Entonces la oración, acuérdense, lo vimos aquí, la confesión nos lleva a la oración. Ahí está, el pasaje nos lo está enseñando. Entonces acá ya entendí tu pregunta, excelente, así es terminar orando. Porque la oración eficaz del justo sana. Ahí sí ya es lo que tú dices, no depende de nosotros que haya respuesta. Lo importante es nosotros estar bien delante de Dios y en paz con quien yo me di cuenta que ofendí. Si yo espero, va a haber decepción. Y entonces estoy esperando más externamente que interiormente. Y tengo que tener cuidado por eso. Todos luchamos también con eso, que a veces una confesión con no buen propósito nos hace esperar, porque a veces pedimos perdón para ver cómo reacciona el otro, como para limpiar la culpa esperando en la reacción del otro, y esa no es nuestra meta, ¿verdad? Si llega, qué bendición. Si no llega, yo estoy bien delante de Dios y bien en mi interior, pero no es en un sentido que no me importe, no, sino que tal vez mi testimonio posterior va a ayudar a que en algún momento, aunque no haya reaccionado en el momento, ella se dé cuenta que mi juicio lo he ido cambiando por amor, testimonio a la hermana de los zapatos sucios, ¿no? Entonces, es así. Hermano Samuel, ¿ibas a decir algo al respecto? Ok, ahí está. Ya teológicamente más con la clase, ahorita lo hicimos a nivel práctica, ¿ok? Entonces, es siempre que nos lleva a eso. Bueno, ahorita Sonia y luego Betty. Tremendo, ¿no? O sea, si lo pudiéramos ahorita empezar a desglosar, ahí está resumido lo que nos dices, hermana. Ustedes vosotros que sois espirituales, comienza con esa, pero vean cómo termina. Ustedes creyéndose mucho siendo nada, ¿no? Entonces ese es un principio de humildad tremendo que nos lleva a tratar con la misericordia y el perdón a la persona que sorprendimos en alguna falta, ¿no? Entonces, es tremendo. Y aparte allá añade el lleven los unos las cargas de los otros, ¿no? Que ya lo estudiamos también. Entonces, pudiéramos seguir buscando los principios bíblicos en diferentes pasajes que nos llevan a la meta de saber, hermanos, que la meta es la sanidad de todo lo que se puede provocar con mi pecado. Sí, ¿ibas a decir algo, Betty? Claro.
Así es. Algo que acaba de decir Betty, hermanos, es importante en el sentido de la confesión, porque se utilizan las dos cosas como un obstáculo para una confesión bíblica. Como bien dijo Betty, a veces las palabras van rebuscadas, no se ven pecaminosas, pero la intención sí. Y eso es algo que es interno, solo el Señor y yo sabemos cuál es mi meta, mi intención con decir alguna palabra. Pero en contraste, también hay veces que las palabras sin una intención lastiman. Y es cierto, ¿no?, que nos justificamos con esa frase también. No fue mi intención, ok, no fue tu intención, pero lastimaste. Entonces no es correcto en mi confesión decir, no fue mi intención, pero si te lastimé, perdóname. No, es que no haya sido tu intención. Más bien, no te has dado cuenta de tu intención. No la quieres ver, la estás justificando. Porque una reacción siempre tiene una intención. Entonces revisemos bien antes de decir esa frase, mi intención. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Sí, hermano. Sí, hay que pensar siempre en eso. Eso nos da conciencia del pecado, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando somos conscientes de la amplitud de un pequeño pecado, ¿se acuerdan cómo es la lengua? Como esa pequeña chispa que incendia bosques completos. Entonces tenemos que pensar en que una palabra mía puede provocar ese incendio en una iglesia local, sí, hermano. Sí, sí es cierto esa parte, hermanos. Estamos hablando en un sentido en el de confiesen unos a otros sus pecados, en el sentido en que a la luz de la palabra de Dios, no importando el carácter, o sea, en un sentido empático, es cierto. Necesitamos soportando unos a otros, ya lo vimos, ¿ok? Pero confiésense unos a otros sus pecados es en el sentido en el que, no importando el carácter, tú mientas. O sea, porque si solo nos quedamos en esa empatía, ¿es real? Tenemos que buscar el punto medio en que esa empatía no nos justifique, ¿ok? Porque es lo mismo una mentira con una persona seria, solemne, y que te mienta, a una persona alegre y dicharachera, ¿qué te dice la misma mentira? Porque el pecado es presente, ¿sí me entiendes? O sea, que lo cachamos sabiendo que está mintiendo. Ajá. No te lo dice, pero es de una persona solemne, te está mintiendo solemnemente, muy educado. Y bien alegre, pero ¿el pecado qué es? Mentira. ¿Qué fue lo que dijimos que hacemos cuando pecamos al tratar de justificar? Se pone la careta de niño bueno, de solemne, y de entre la alegría y todo, esconder la mentira, ¿ok? Entonces, pero es una muy buena ilustración, y con esto terminamos, hermanos, la que dice nuestro hermano Efrén, porque la parte del carácter, pregunta para ustedes,
¿El carácter se transforma o se modifica? Y es una pregunta a nivel incluso desde nuestros hijos, matrimonialmente hablando, porque luego hay cosas que nosotros queremos cambiar en las personas, pero es su carácter. ¿Cómo vamos a cambiar el carácter de alguien? A ver, Joshua, sé como Jackie, ¿no? Pues no, o sea, Jackie es de una manera, Joshua es de otra, y a veces forzamos a las personas a cambiar su carácter. El carácter, hermanos, se modifica, vamos madurando, lo vamos modificando en la gracia del Señor en nuestra santificación. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Pedro, ¿verdad? Pedro es el ejemplo de una transformación de carácter. Pero ¿qué sí se cambia? El pecado, los hábitos pecaminosos, eso sí se tienen que cambiar. Pero a veces queremos cambiar el carácter de las personas. ¿Y cuántas luchas hay, no? En que querer que nuestros hijos sean de alguna manera en su carácter, o el cónyuge. O como dice nuestro hermano, los hermanos queremos que sean como nosotros pensamos que sean. No, ahí es donde nos aceptamos unos a otros, que también fue otra de nuestras clases. Acéptense unos a otros, sopórtense unos a otros en la diversidad que hay. El carácter se modifica, el pecado se cambia, o sea, tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Entonces es importante aclarar, esto que estoy pidiendo es, un hábito pecaminoso es pecado, exhorto a que se cambie. Lo confieso para cambiarlo, para erradicarlo de mi vida, para quitarlo de mi vida cada vez más. Es algo de carácter, tengo que tener entonces la prudencia, por un lado en la empatía de los hermanos, por otro lado mi empatía, es lo que estoy demostrando. Entonces, el grito que parezcan que le están gritando a mi hermana Laura, tal vez con el tiempo el Señor lo va a ir modificando de alguna manera, ¿verdad? O no, porque así eres, hermano. Pero eso es entre quién, entre tú y el Señor, ¿verdad? Porque es tu carácter. Tal vez cuando ya estés más grande, tengan 20 años de casado, ya no le contestas porque ya tienes la mejilla hinchada de tanto cachetadón en la casa que te da, ¿no? No es cierto, hermana, ¿eh? Entonces, algo se modifica, pero eso es entre el Señor y nosotros. Nuestro carácter con el Señor y en la gracia, hermanos, no es el mismo. El Señor también lo va modificando, nos va transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces necesitamos ver eso, y la próxima semana terminamos este punto de confiénsense sus pecados unos a otros, y entramos al otro, oren unos por otros, ¿ok? Pero vean cómo el camino de la confesión nos lleva a la oración, y por eso es que nosotros aquí practicamos esa parte. Cuando se acercan a nosotros, es esa oportunidad de gracia para no manifestar orgullo, sino, hermano, ¿me puedes dar tus peticiones de oración? De hecho, hemos modificado en los grupos de oración, y termino ahora sí ya con esto. A veces les decimos por quién orar, pero últimamente les preguntamos, ¿verdad? Hermano, algún hermano o hermana, alguna hermana por la que Dios esté poniendo en tu corazón a orar, y el Espíritu Santo les menciona a ustedes. Es esa carga que el Señor pone, ¿no? En algunos es nosotros, porque vemos la lista y vemos que no se ha orado por algunos, y sí lo mandamos a que oren por alguien, ¿no? Pero no como un mandato, sino como el que nos cubramos todos, ¿no? El que nos abarquemos todos. Porque esa plática puede ser confesando sus faltas unos a otros, ¿y a qué nos va a llevar? A orar unos por otros. Por eso lo practicamos de esa manera. Oremos, hermanos. Señor, gracias por esta clase, y ayúdanos a meditar en las confesiones de nuestros pecados. Ayúdanos a practicar más nuestras confesiones continuas delante de ti, Señor, las que hay en nuestro interior de pensamientos, de intenciones, sentimientos equivocados, que solo te han lastimado a ti, Señor, y que por tu gracia no han lastimado a los demás. Pero cuando salga de nosotros y si lastimemos a alguien, haznos sensibles a hacer confesiones bíblicas, amplias en cuanto a lo que tú dices de ese pecado, y que de esa manera la confesemos, Señor, delante de un hermano, una hermana, diciendo lo que tú dices acerca de ese pecado.
para que nos apoyen en oración, Señor, y que esa oración nos ayude a sanar. Ayúdanos a practicarlo como iglesia para que en lugar de una iglesia con heridas y pus acumulándose entre nosotros, pueda haber perdón, amor genuino, libertad, gozo, paz en medio de tu iglesia. Nos estás llamando a eso, Señor. No menospreciamos este tipo de clases, Señor, y te pedimos no ser oidores olvidadizos, sino que lo retengamos, lo reflexionemos y lo practiquemos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, hermanos, es el café.